Estos son tiempos en los que necesitamos colocarnos el escudo de la fe y caminar y dar pasos firmes por medio de la palabra que fue dada de parte de Dios para nuestras vidas en este tiempo. Tenemos la palabra profética más segura y es necesario que podamos contrarrestar con nuestra fe todos los ataques y los dardos del maligno que vienen agresivamente para todos aquellos que hemos creído en Jesús para salvación. Hoy en Generando Fe vamos a hablar de 4 aspectos fundamentales en nuestra vida de fe para caminar firmemente en este tiempo. Bienvenidos. La palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, específicamente en el capítulo 10, versículo 46, nos habla de un personaje bien importante, bien interesante, que hoy nos va a ilustrar en lo que creo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. En el versículo 46 comienza hablando de que Jesús con sus discípulos vinieron a Jericó. Dice que al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y le llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Vemos con esta historia varios aspectos interesantes que nosotros podemos poner en práctica en este tiempo para caminar en fe, para ver a Jesús no solamente como aquel que nos puede proveer y sustentar en un momento específico de nuestras vidas, sino que Jesús sea el camino y la razón por la cual nosotros nos levantamos a diario. Hay situaciones y hay momentos específicos en nuestras vidas que requieren de la intervención divina, pero para poder conectar con ese milagro es necesario que nosotros dispongamos de nuestra fe para eso. Y la fe que nosotros debemos tener en este tiempo debe ir acompañada primero que nada de la perseverancia, el perseverar en la fe. Lo vemos con este hombre que tenía muchos años, tal vez toda su vida, sufriendo de una discapacidad visual, no podía ver nada, y además de que era ciego, sufría también de rechazos, por supuesto, y más en el contexto social en el que sucedió este momento en el que nos narra la palabra de Dios. Entonces, ser un discapacitado en los tiempos de Jesús no era cualquier cosa, así fuera solamente que no podía ver. Entonces, este hombre, al escuchar que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, él decidió clamar y persistió a tal punto que lo mandaban a callar, que intentaron por todos los medios que este hombre no siguiera diciendo nada y que no siguiera estorbando el camino, pero él no le importó. Él pasó por encima de la vergüenza, persistió hasta el final y logró que llamar la atención del maestro que en ese momento iba pasando por allí. Es importante que nosotros perseveremos en la fe de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, en la fe que nos hace a diario clamar y buscar el rostro de Jesús sin ningún otro interés más que aprender y nutrirnos de lo que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. La palabra de Dios es clara cuando nos habla acerca de las añadiduras, que son la consecuencia de buscar el rostro de Dios, de encontrarnos con ese buen maestro. Entonces, tener una perseverancia en nuestra fe es ir más allá, es ver el milagro que aún no está hecho en nuestras vidas y saber que en Jesús podemos encontrarlo, que en el Señor podemos encontrar la respuesta que estamos esperando. Entonces, importante agregar a nuestra fe
perseverancia. Número 2, siguiente aspecto, la humildad. Bartimeo tuvo que ser humilde y reconocer primero que nada a Jesús como el Salvador. Recuerden que el llamar a Jesús como hijo de David, se conocían proféticamente que iba a nacer del linaje de David el Salvador de Israel. Entonces me da a entender que Bartimeo tuvo esa lucidez de reconocer a Jesús primero que nada como su Salvador, antes que su sanador. No había recibido el milagro, no había recibido su sanidad, pero estaba reconociendo que Jesús le podía salvar, le podía proporcionar esa salvación que él necesitaba. Y para reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Jesús, debemos tener en nuestra vida humildad. Y la humildad no tiene nada que ver con el lugar donde vivimos o con la forma en la que nos vestimos, sino que la humildad es una actitud del corazón. Es una actitud de mansedumbre, de reconocimiento de tanto de nuestras falencias como de alguien superior al cual nosotros debemos rendirnos, que por supuesto en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas personas sufren en la vida porque les cuesta reconocer que necesitan ayuda, que necesitan a Jesús, que necesitan un Salvador para sus vidas. Y nosotros debemos tener ese momento de poder decir: Señor, te necesito a ti. Bartimeo era ciego, no podía ver físicamente, pero parece que en su espíritu él estaba teniendo más lucidez que muchos de los que estaban alrededor de Jesús en ese tiempo y que lo podían ver con sus ojos físicos. Entonces es importante que a nuestra perseverancia le añadamos también humildad de espíritu. Y otro aspecto que veo de este milagro que hace Jesús con la vida de Bartimeo es que Bartimeo tenía una fe inquebrantable. Bartimeo no titubeó al momento de encontrarse con Jesús y clamar a viva voz y salir del status quo que lo rodeaba y poder decir: Señor, heme aquí, te necesito a ti, necesito tu intervención. Esa fe que lo llevó a caminar y lo llevó a poder apropiarse de lo que sabía que podía recibir en ese momento de Jesús. Esa es una actitud también del corazón, ¿verdad? Él no se sentía tal vez en ese momento triste. Él actuó como aquel que no tenía más nada que perder. No había más nada que perder. Y en muchas ocasiones nos sentimos de esa manera, o estamos en circunstancias en las que sencillamente no hay nada que perder. Ya prácticamente lo hemos perdido todo, hemos hecho muchas cosas para poder salir de esta situación y no lo hemos logrado, no lo hemos conseguido. Y cuando vemos una ventana que se abre como la que se le abrió a Bartimeo con Jesús en este momento, sencillamente mi fe me impulsa a creer por encima de las circunstancias, por encima de todo. Entonces, tener una fe inquebrantable nos va a ayudar en este tiempo a no titubear y a no retroceder, a no claudicar en el momento en el que necesitemos actuar. Y como último o por último, quiero resaltar también de Bartimeo que él fue un hombre que testificó con su vida de lo que había hecho. Jesús los llama después de mucho insistir y le dice: tráiganlo, y le dice: venga, no tenga miedo, que Jesús lo está llamando. Y cuando llega delante de Jesús le dice: hombre, dime qué quieres que te haga. Y Bartimeo le dice: quiero recobrar mi vista, que recobre la visión, ¿no? Y parece una pregunta tal vez un poco tonta. ¿Por qué el maestro le preguntaría esto? Obviamente, si era ciego, pues lo que iba a responder Bartimeo era que quería recobrar la visión. Pero Jesús no se equivoca. Él le pregunta porque quiere escudriñar lo que hay en su corazón y que él mismo saque de su alma lo que está anhelando. Y hay momentos
en lo que necesitamos nosotros sacar de nuestro interior, aun cuando sabemos que Dios conoce nuestra necesidad, y le digamos: Señor, quiero recobrar la visión. Señor, necesito recuperar mi familia, necesito levantarme en esto, necesito caminar sobre aquello, necesito ver tu gloria en esta situación que me está pasando. Y Bartimeo recibe el milagro de Jesús, pero antes él recibe su salvación. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Y en ese momento se voltea y allí recobra la visión. Y dice la palabra de Dios que Bartimeo le siguió acompañando y caminaba alrededor, y todos alrededor, yo me imagino que ven, y este no era Bartimeo, el que estaba mendigando, el que pedía dinero, el que era ciego, el que todo el mundo se burlaban de él, o tal vez no sé qué tanto pasaba. Este era Bartimeo y lo conocían en la ciudad. Y todos vieron el testimonio de la gloria de Jesús en la vida de Bartimeo. Nosotros, nuestra fe debe testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser testimonio viviente de que hay un Dios vivo, hay un Dios que sigue haciendo milagros, que sigue proveyendo salvación para todo aquel que cree. No solamente recibimos los milagros nosotros para satisfacción propia, sino que aceptamos la bendición de Dios, el milagro de Jesucristo, para ser testimonio a todo aquel que necesita escuchar la voz de Dios. Entonces es importante tener esto en consideración. Recibir el milagro forma parte del testimonio de vida que debemos dar de nuestro Señor Jesucristo. 4 aspectos sencillos, importantes, que nos van a ayudar a caminar en estos tiempos en los que se escuchan muchas cosas, en los que la incertidumbre reina en nuestra mente, en los que las informaciones que recibimos nos quitan la paz, nos roban mucho tiempo y nos hacen preocuparnos de lo que vendrá. Confía en Dios. Cree en el Señor Jesucristo y no dejes de añadirle a tu fe estos aspectos, que son la perseverancia, que son la humildad, que son tener una fe inquebrantable, y por último, que seamos testimonio vivo de lo que Cristo está haciendo en este tiempo, en su iglesia, y sobre todo los que reciban a Jesús como su Salvador. Creamos en nuestro Señor Jesucristo, amemos su palabra, vivamos por fe y tendremos una vida próspera, una vida bendecida, una vida que no nos va a hacer exentos de pecado o de pasar por momentos difíciles, momentos de prueba, pero tengamos confianza de que Dios está con nosotros. El Señor nunca te ha dejado. El Señor estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. El Señor guardó y estuvo con Daniel en el foso de los leones. El Señor guardó a Jonás en medio de estar en ese pez allí, y a pesar de su desobediencia, el Señor estuvo con Moisés, estuvo con Abraham, estuvo con todos, y va a estar contigo, va a estar con tu familia y no te va a dejar. Estuvo con los discípulos en persona y estuvo con ellos en el Espíritu y los acompañó hasta el último día de sus vidas en esta tierra. Asimismo lo hará contigo, lo hará con tu familia, lo hará en cada circunstancia, por difícil que sea. No importa la situación, no importa la circunstancia, decide creer en Jesús, decide amarlo, decide abrazarlo, y te aseguro que no te vas a decepcionar. Esto fue Generando Fe. Gracias por acompañarnos. Les bendecimos y les enviamos un abrazo fraternal, como dice la palabra, no fingido, para todos aquellos que constantemente siguen nuestro canal Vida TV. Y bueno, bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mi Jesús, mi buen Dios, te necesito.